escogidos y enviados por Dios. Ese va a ser el título y por lo tanto el tema de estos 2 meses. Ese va a ser el tema de estos 2 meses. Y lo vamos a hacer con referencia al contenido de la carta, pero nos vamos a incluir allí. Es decir, como si la carta nos la hubieran dirigido a nosotros, a Nuevo Amanecer, que está este año cumpliendo 20 años. Entonces, vamos a hablar de la iglesia como una iglesia de escogidos y enviados por Dios. Y es muy importante mirar la relación de las dos cosas, porque a veces uno dice escogido como que Dios nos aparta para tenernos por ahí en una urna de cristal, apartados, cuidándolos, ¿cierto? Pero no, Él nos escoge, pero nos envía. Esa es, digamos, la temática de la primera carta de Pedro. Hoy, para redondear la introducción, vamos a estudiar los primeros 9 versículos. Primera de Pedro 1, 1 al 9. Esos versículos dicen así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Notan todo el contenido que hay allí? Que toca como desglosarlo un poquito. Bueno, a eso se dedica Pedro en el resto de la carta, a desglosarlo, y también lo haremos nosotros durante estos domingos. Pero mirando esta introducción, quiero que establezcamos desde un comienzo esos ejes transversales o temas transversales, porque aparte de ser los temas transversales de la carta de Pedro, se convierten, en mi opinión, en los ejes transversales del mensaje que como iglesia debemos entregarle al mundo. Nosotros tenemos una tarea en esta obra de la fructificación y de la multiplicación, de compartir el mensaje al mundo, de llevar el mensaje de Jesucristo al mundo. Y en esta primera carta, Pedro prácticamente nos está colocando los temas que deben estar contenidos en ese mensaje de alguna forma, especialmente hablando de como iglesia. Así que vamos a mirar esos 5 ejes para que ustedes los recuerden constantemente. En primer lugar, la carta, y en esta introducción dice que hemos sido elegidos por Dios. Punto de partida. Hemos sido elegidos por Dios. Y quiero que he tratado de escoger algunos verbos, digamos, de una manera conscientemente escogidos para que tengamos claridad en cuanto al mensaje. Por ejemplo, y perdonen que sea un poquito exigente aquí en el tema gramatical, pero hemos sido es una forma verbal que nos habla de una acción sucedida en el pasado, pero que tiene aplicación en el presente. En gramática se conoce como el perfecto, algo que sucedió. Hemos sido escogidos, es decir, que ¿cuándo fuimos escogidos? Antes, ¿cierto? Pero hoy
Somos el resultado de eso, ¿sí? Como si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes cuántos ya han desayunado? Levanten la mano, levántenla. Eso. ¿Eso qué quiere decir? Que desayunaron hace rato, ¿cierto? Ya pasó, antes de venirse. Pero están llenos. Entonces no quieren nada ahorita, ¿cierto? Están llenos. En este momento son el resultado de haber desayunado. Eso es una acción pasada, pero con efecto en el presente. En este caso, hemos sido elegidos por Dios. Significa que en el pasado hay una elección, pero hoy somos el resultado. Pero, bueno, antes de detallar un poquito lo que significa esto, miremos algunos apartes de la introducción que acabamos de hacer, que nos hablan de esa elección, o por lo menos un pedacito que, como les digo, en el resto de la carta se va a reiterar, pero aquí lo dice de la siguiente manera. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Noten lo que dice allí. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Así que es muy claro el hecho de que hemos sido elegidos. Pero como vamos a estar hablando de eso constantemente, ¿sí? Presciencia es saber de antemano. Dios tiene la virtud de saber las cosas antes, que eso sea en preconocimiento de Dios, ¿cierto? El preconocimiento de Dios o presciencia. Saber antes que. Pero resulta que como es un tema que lo vamos a estar mencionando continuamente, es importante que no vayamos a caer en errores de interpretación de lo que significa esta elección. Porque históricamente esta verdad bíblica ha sido interpretada de diferentes formas. Y quiero hacer referencia primero a lo que no es la elección. ¿Sí? Primero lo que no es. Algunos consideran que Dios ha clasificado a los seres humanos. De los miles de millones de seres humanos que han pasado por la tierra, según esta versión, Dios ha chuleado a algunos para salvarse y les ha puesto una X a otros para perderse. ¿Sí? Entonces Dios ya decidió. Entonces todos venimos a este mundo o con un chulito o con una X. ¿Sí? ¿Ya miró usted qué tiene? Bueno, y según esta teoría, entonces los que Dios ya marcó con chulito para salvarlos, hagan lo que hagan, Dios los va a salvar. De alguna forma Dios se las va a ingeniar para prácticamente obligar a esas personas a que se conviertan, porque Él ya los tiene marcados para salvación. En cambio, los que están marcados con la X para perdición, hagan lo que hagan, se van a perder. Porque es que ya Dios decidió que ellos no. Esa elección es una interpretación que consideramos equivocada o errónea. Cuando la Biblia nos habla de elección, no particulariza a los seres humanos o los individualiza. La elección, y lo vamos a entender de esa forma durante el estudio de esta carta, hace referencia a un proyecto salvífico de Dios desde siempre, con el propósito de restaurar la relación de Dios con el ser humano. Dios estableció un proyecto dentro del cual está todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento, donde Dios escogió un pueblo, Dios escogió la iglesia, Dios escogió un proyecto, Dios escogió un plan de salvación. Y a ese pueblo, llamado Israel en el Antiguo Testamento, llamado iglesia en el Nuevo Testamento, esos son los elegidos, como pueblo, son los elegidos. Pero quien pertenece a ese pueblo o a ese proyecto es algo que tiene las puertas abiertas a todos los seres humanos. La Biblia es muy clara cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree. La invitación es para todos. No se pierda, sino que tenga vida eterna. O allí mismo en Juan también dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el proyecto salvífico está invitando a todos los seres humanos a ser parte de ese pueblo. Pero Dios nos da la posibilidad de tomar una decisión si queremos seguirle, si queremos ser parte de ese proyecto, de ese pueblo. Si usted toma la decisión de aceptar la invitación divina y le entrega su vida al Señor, al dueño realmente nuestro, pues usted llega a ser parte de los elegidos. Si usted rechaza el mensaje, pues usted es quien se está marginando de esa posibilidad de ser de los elegidos. Así que la elección tiene que ver con un pueblo más que con individuos marcados. Y quiero hacer referencia, no está aquí porque lo vamos a mirar más detenidamente cuando nos corresponda, pero quiero hacer una referencia a un versículo del último capítulo, el capítulo 5 allí de Primera de Pedro, que nos confirma lo que estamos diciendo. Cuando se está despidiendo Pedro, porque al final de la carta también hay una despedida, era típico de esa estructura, en el capítulo 5, despidiéndose, dando saludos, miren lo que dice capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. A propósito, gracia quiere decir que no merecemos. Si estuviéramos marcados, pues no sería gracia, sería ya una decisión previa. Pero miren lo que dice el versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Noten que habla de la iglesia que está en Babilonia y la llama también elegida. Si lo entendiéramos con esa interpretación de que elegido quiere decir que Dios marcó, entonces tendríamos que decir que la iglesia de Babilonia, a la que se está refiriendo aquí Pedro, está elegida para ser salvada toda. Es decir, todos los que pertenecen a la iglesia de Babilonia son elegidos. No, cuando precisamente habla de la iglesia, se hace referencia a que la iglesia es la elegida de Dios. Pero pertenecer a esa iglesia es una decisión de cada persona. La puerta y la invitación está abierta, la decisión está en las manos de cada persona. Así que hemos sido elegidos por Dios, pero tenemos que tomar una decisión de ser parte de los elegidos. En segundo lugar, somos responsables por nuestra fe. La fe. Acuérdense que fe es lo mismo que fidelidad u obediencia, ¿cierto? Es importante recordarlo siempre porque a veces lo reducimos a una especie de poder mental que tiene la gente, creer que va a pasar algo. No, fe es fidelidad, es obediencia. Pero esa fe, esa fidelidad, esa obediencia es responsabilidad ¿de quién? Mía, nuestra, de la iglesia. Es decir, que como que Dios hace algo que le corresponde a Él, que es elegirnos. Pero nosotros tenemos que hacer algo que nos corresponde a nosotros, que es vivir en obediencia, en fidelidad, permanecer en Cristo. Somos responsables por nuestra fe. Es tarea de nosotros. De alguna forma estamos diciendo, estamos combinando aquí la tarea de Dios con la tarea de nosotros. Miremos algunas porciones entonces de esta introducción que nos hablan de esa fe. Dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios. Aquí está Dios obrando su poder, pero dice mediante o a través de la fidelidad, la fe de cada uno. Es decir, el permanecer en Dios no es algo que Dios hace de una manera unilateral.
Dios no nos escoge y nos pone como si fuéramos títeres de Él, ¿cierto? Y nos obliga a andar en la fe, sino que Él nos escoge, nos llama, pero tarea nuestra es permanecer en fe. Por eso habla allí mediante la fe. Hay otro pedacito también aquí en esta porción que dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, nótenlo, sometida a prueba vuestra fe. De pronto en la primera porción arriba, cuando dice la fe, alguien podría decir de cuál fe se refiere. ¿La fe de quién? Pero esta porción nos aclara de qué fe se refiere. Esa es la fe nuestra. Dice vuestra fe, vuestra fidelidad, vuestro andar en Cristo va a ser sometido a prueba. Va a ser sometido a prueba. Así que Dios espera una respuesta en fidelidad, en fe. Somos responsables por nuestra fe. Entonces, a ver si nos estamos acordando de los ejes transversales. Primero, ¿cuál es? Hemos sido elegidos por Dios. Y segundo, muy bien. En tercer lugar, tenemos una esperanza futura. Recuerden que esto es parte de lo que también tenemos nosotros que predicar. Nosotros tenemos que enseñar desde la iglesia, número 1, que Dios tiene un proyecto, que hemos sido elegidos. Pero número 2, que cada individuo es responsable de vivir en fe, que tiene que tomar la decisión. Y número 3, que tenemos una esperanza futura. Tenemos una esperanza futura. Bueno, miremos las partecitas que nos hablan de esta esperanza y luego aclaramos un poquito más. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Noten bien. Pedro después lo va a aclarar más, pero aquí ya nos están dando pistas. Para una herencia, cuando hablamos de herencia, ¿hacia qué tiempo nos lleva a pensar? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en el futuro. Aparte termina diciendo reservada en los cielos. ¿Hacia dónde nos lleva a pensar? Y cuando dice reservada, nos está hablando de algo que va a venir. Esta es una partecita que de pronto algunos y algún sector de la iglesia ha tratado de callar, porque anteriormente, cuando el evangelio llegó a nuestras tierras, se cometió el error de enseñar un evangelio que solo pensaba en el futuro. Sí, especialmente cuando el evangelio fue manipulado también, se revolvió con la política, y revolviendo esos dos conceptos, se utilizaba la religión para someter a los pueblos y a los pobres. Entonces se les enseñaba un evangelio donde usted crea en Dios y aguántese todo, que después de que usted muera se va a ir para el cielo. Entonces todo el futuro. Y eso se enseñó tan fuerte y con un propósito tan despreciable, que poco a poco, a medida que la iglesia fue conociendo la palabra de Dios, empezó a descubrir que el evangelio no era solamente para el futuro, que la salvación no tenía que ver solamente con el futuro, sino que Dios quiere que seamos salvos aquí y que vivamos la salvación aquí, en el presente, y que Dios quiere que la salvación se evidencie hoy, no solamente en el futuro. Entonces nos fuimos a centralizarnos y por despreciar esa mala enseñanza del comienzo nos fuimos para el otro extremo. Y entonces un gran sector de la iglesia solamente enseña un evangelio para aquí y para allá, y para vivir bien, y para vivir en abundancia, y para vivir en armonía, y para vivir en comunidad, pero del futuro entonces se pasó a ignorarlo, a dejar de enseñar eso. Pero creo que tenemos que ser centrados. Tenemos que seguir enseñando que hay un evangelio que nos salva hoy y ya, pero también que hay promesas futuras. No las podemos negar porque son promesas de Dios. Miremos otra porción que dice así: la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el tiempo postrero. ¿Qué significa postrero? Final. Es decir, al final de los tiempos.
hay algo que está preparado para ser manifestado, que es la salvación. Por lo menos una dimensión de la salvación. De alguna manera tenemos que decir que la salvación tiene dos dimensiones. Una dimensión para disfrutarla y vivirla ya. Entrar en la dimensión del reino de Dios en el ahora. Pero también hay una dimensión de la salvación y del reino de los cielos que es futuro. Otra porción, porque aquí tenemos varias, dice, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿De qué está hablando? ¿Qué significa cuando sea manifestado? Cuando regrese, ¿cierto? La manifestación, la segunda venida de Jesucristo. Está hablando aquí de que hay cosas preparadas para ese tiempo. Es decir, que hoy todavía no estamos disfrutando todo el contenido de la salvación, sino que hay cosas que están reservadas para cuando Él regrese. Y una porción más dice, la salvación de vuestras almas, haciendo referencia a todos estos elementos, a eso que va a venir. De hecho, más adelante veremos una porción donde nos habla de que por ahora no lo vemos, por allá no podemos verle, pero Él va a manifestarse y podemos verle cara a cara. Así que tenemos una esperanza futura. Repasemos. Primero, hemos sido escogidos por Dios. Segundo, somos responsables por nuestra fe. Y tercero, tenemos una esperanza futura. En cuarto lugar, vivimos expuestos a padecer. Esta no gusta mucho, ¿cierto? Esta es la más fea de todas. Pero la carta, de hecho, es la que más enfatiza la carta. Estamos sometidos, expuestos al sufrimiento mientras estemos en este mundo, mientras dure nuestro peregrinaje, que es una palabra que utiliza Pedro, por este mundo, estamos expuestos al sufrimiento. Digo que es la más incómoda, la que más disgusta enseñar, porque lo que menos quiere uno es sufrir. De hecho, hablando de religión o de religiones, ¿cuál es las religiones o las religiones, la religiosidad que más atrae personas? Cuando se enseña algo que sea de abundancia, de prosperidad, de bendición, de estar bien, de vivir como los hijos del rey, vivir como príncipes, todo bien, todo bien. La religión del pibe es la mejor, todo bien, todo bien. O esa que dice, pare de sufrir, sufrimiento nada. A mí me impacta que el que esté escribiendo esta carta y el que enfatice tanto acerca del sufrimiento sea este señor llamado Pedro. Porque Pedro era igual a nosotros. Y cuando Jesucristo un día dijo que iba a sufrir, Pedro lo regañó. La Biblia dice que Pedro reprendió a Jesús y le dijo, ten compasión de ti mismo, no se te ocurra decir eso de sufrir, de ir a la cruz. Lo regañó. Y Jesucristo le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de los hombres? No sufrir. No sufrir. Así que eso de sufrimiento, no es atractivo, ¿cierto? Por eso Pedro, después de su experiencia con Jesús y después de entender lo que significaban los padecimientos de Cristo, entonces 20 años después de aquel regaño que le pegó a Jesús, entonces él escribe una carta donde le dice a la iglesia, estamos expuestos al sufrimiento, ¿cierto? Miremos esta porción que dice así, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Está hablando dentro del contexto de lo futuro que nos espera, pero dice, pero por ahora, por un poco de tiempo, es decir, lo grandioso y lo maravilloso que nos espera es tan grande que lo que tenemos que sufrir ahora es poco. Dice, por un poco de tiempo. Y me encanta este paréntesis que hace Pedro aquí porque dice, si es necesario. Ojo, ¿qué tenemos que aclarar sobre este sufrimiento? Porque recuerden que son ejes transversales. No se trata de un sufrimiento que nos autoinfligimos. No se trata de un sufrimiento que nosotros andamos buscando. No se trata de masoquismo. No se trata de torturarse para ganar puntos en el cielo.
Él está diciendo es, si es necesario, si eventualmente, si por tu tarea viene el sufrimiento, soportémoslo. Pero no está haciendo una invitación a la búsqueda del dolor, como también en algunas épocas y sectores de la iglesia muchas veces se ha cometido el error de pensar que el sufrimiento es algo que hay que buscar como para purgar penas, como para ganar puntos en el cielo, como para disciplinar el cuerpo, hay que torturarlo. Y históricamente se han practicado diferentes tipos de flagelaciones y de masoquismo, digamos, religioso, torturándose a sí mismos. Así que lo que Pedro nos está diciendo aquí no es trata de ese sufrimiento, sino de la posible persecución o pruebas que podemos tener en el transcurso de nuestra tarea como iglesia. En quinto lugar, podemos vivir gozosos. Quería dejar esta de última para que nos vayamos con una buena noticia. No se vayan para la casa con la noticia del sufrimiento, no. Mire, termina Pedro diciendo y reiterándolo en toda su carta de que podemos vivir gozosos. Claro, esto es algo que algunos critican y dicen, pero esto es contradictorio. ¿Cómo puede uno estar gozoso en medio del sufrimiento? Recuerdo en alguna ocasión un patrón mío cuando yo estaba trabajando en la energía, un ingeniero, jefe, que tenía un carrito y era cristiano él, y tenía una calcomanía en el vidrio trasero de su carro que decía, el Señor está conmigo. Y él llegaba siempre a la empresa con su carrito, el Señor está conmigo. Y había otro ingeniero, compañero de él, que se burlaba de él, ¿sí? Porque era cristiano. Entonces siempre andaba haciéndole críticas. Un día llegó este ingeniero del carrito sin el carrito. Tan raro, porque llegó sin el carrito, le preguntó su compañero. Resulta que la noche anterior se lo robaron. Llegó a la puerta de su casa y mientras abría el garaje lo encañonaron y le robaron el carro. Y él llegó al otro día y le dice el compañero, con que Dios está con usted, ¿no? Y el ingeniero le respondió muy tranquilamente, es que las cosas materiales no son lo que garantiza que Dios está con uno o no. Y este ingeniero enojado, entre burla y enojo, lo criticaba porque los cristianos cómo somos de absurdos, cómo vamos a estar contentos en medio del dolor. Es una contradicción. Bueno, pues para Pedro no es ninguna contradicción. Incluso tanto Pedro como Pablo en sus escritos exhortan a vivir gozosos en medio de la prueba, la aflicción y la tribulación. Por eso tengo que hacer una aclaración con respecto al gozo, pero vamos a mirar el texto, lo que dice. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Noten el texto que ya habíamos leído, pero en el contexto dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque estamos en pruebas. Y esta otra porción dice, en quien creyendo, es decir, en Jesucristo, aunque ahora no lo veáis. Noten lo que nos está diciendo aquí Pedro, y es que puede ser que no veamos al Señor, y de eso hay mucha crítica también. ¿Cuál Dios? ¿Dónde está? Entonces, ¿por qué creen en alguien en que no se puede tocar? Pero Pedro nos dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por eso quiero hacer una diferencia entre el gozo y la simple alegría. La alegría tiene que ver con un sentimiento. Es un sentimiento. Uno como creyente puede estar triste, angustiado, afligido. La Biblia dice que Jesús incluso pasó por angustia. La noche anterior a su muerte dice que estaba tan angustiado que sudaba sangre. Y suplicaba, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Así que Jesús mismo pasó por angustia, por aflicción, por tristeza. Esos son sentimientos que son el resultado de nuestra condición humana. Pero el gozo es algo que tiene que ver
con el carácter, no es un sentimiento y por lo tanto puede estar estable. El gozo lo encontramos en Efesios cuando se habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Dice, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Si es todo lo que usted encuentra en el fruto del Espíritu que aparece allí en Efesios capítulo 5, tiene que ver con carácter, con asuntos del ser que son permanentes, no con emociones. La alegría puede ser una emoción, pero el gozo es parte del carácter, es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que podemos vivir gozosos en medio de pruebas, tribulaciones o incluso tristezas. Ese gozo solamente lo da la presencia del Espíritu Santo. Así que tenemos estos 5 ejes que los vamos a estar tratando durante estos domingos constantemente. Vamos a dedicarnos ahora a estudiar porción por porción de esta carta de Primera de Pedro, pero sin olvidar esos 5 ejes. Y si ustedes dicen que no los van a olvidar, entonces yo les creo. A ver, el primero. Sí, hemos sido elegidos por Dios. Segundo, somos responsables por nuestra fe. Tercero, tenemos una esperanza futura. Cuarto, vivimos expuestos al padecimiento o a padecer. Y quinto, podemos vivir gozosos. La próxima vez no voy a decir en coro, sino voy a decir, Fabiana, a ver, dígame los 5 para poder terminar este diplomado. Mis hermanos.